¿Alguna vez has sentido que el pasado te llama, pero no con voz de nostalgia, sino con un peso que no te deja avanzar? Tal vez fue en un gesto cotidiano, el celular que ya no suena, la silla que sigue puesta en la mesa, esa sensación de que algo se detuvo, pero el mundo insiste en seguir. Este video es para quienes cargan un pasado que aún late, pero no de vida, para quienes perdieron a alguien, un amor, un proyecto, un hogar, un pedazo de sí mismos, o para quienes ni siquiera saben con certeza que perdieron, pero sienten que algo se quebró dentro, y no saben cómo volver a unirlo. La transitoriedad de la vida, que debería solo intensificar su belleza, es la fuente de nuestro dolor. Y Jesús diría: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Este encuentro entre la psicología profunda de Freud y la espiritualidad consoladora de Jesús no es una comparación. Es una invitación a pensar el duelo, no como un problema que hay que resolver, sino como una travesía del alma. Al final de este video comprenderás la diferencia entre el duelo saludable y la melancolía que enferma. ¿Por qué nombrar una pérdida es el primer paso para volver a respirar? Cómo la espiritualidad puede abrir espacio para nuevos comienzos, incluso donde parecía no haber más suelo. La recompensa, una nueva forma de mirar aquello que dolió, con menos culpa, más misericordia y quizá una primera señal de que la vida puede volver a latir. Pero antes, una pregunta para que guardes a lo largo del video. ¿Qué fue exactamente lo que se perdió? ¿Y qué parte de mí se perdió junto con ello? Ahora que hemos nombrado el silencio que pesa, necesitamos entender: ¿qué ocurre cuando el duelo se convierte en prisión? Ahora que sentimos el peso del silencio, es momento de dar nombre a los procesos invisibles que se instalan dentro de nosotros cuando perdemos a alguien o algo que formaba parte de nuestro mundo. Freud, en 1917, escribió un texto breve y profundo titulado Duelo y melancolía. En él comienza con una observación simple: no toda tristeza es igual. El duelo, decía él, es una respuesta natural a la pérdida de un objeto amado, y por objeto no debemos entender solo cosas o personas, sino todo aquello en lo que invertimos nuestra energía de amor. Una relación, una profesión, un sueño, un ideal de futuro. En el duelo, el mundo pierde su color. Todo parece desvanecerse, como si la vida se hubiera encogido. Pero con el tiempo, hay un retorno. El dolor se mueve, la memoria encuentra su lugar. La melancolía, en cambio, es más engañosa. No es el mundo el que se empobrece, es el yo el que se empobrece. La tristeza se convierte en autocrítica, el dolor se transforma en culpa, el amor perdido se vuelve juicio interno. En la melancolía, la sombra del objeto cae sobre el yo. Es como si la pérdida colocara al yo frente a un espejo distorsionado, donde todo lo que aparece es fracaso, indignidad, error. Imagina a alguien que ha perdido una relación amorosa. Si está en duelo, esa persona siente la falta, llora, recuerda, pero entiende que perdió algo fuera de sí. Si está en melancolía, siente que perdió algo dentro de sí, y comienza a castigarse como si fuera la única culpable. Jesús parece conocer ese abismo. En el Evangelio de Juan, al llegar ante la tumba de Lázaro, él llora. No explica, no enseña, no espiritualiza, siente. La tristeza saludable necesita de ese espacio, pero la tristeza enferma necesita algo más: ser reconocida. Porque cuando no reconocemos que estamos en la melancolía, podemos pasar años diciendo que estamos de duelo, cuando en realidad nos estamos perdiendo de nosotros mismos. Pero si la melancolía comienza con una pérdida sin nombre, entonces quizá la curación también comience con una palabra. ¿Y tú? ¿Has logrado darle un nombre honesto a tu pérdida? Todo dolor que no se nombra crece en la oscuridad. Freud llamó a esto elaboración, transformar el dolor bruto en algo que pueda ser pensado, dicho, compartido. Sin palabra no hay elaboración, sin elaboración no hay tránsito.
En el texto Recordar, Repetir y Elaborar, 1914, él describe ese camino. Primero, la repetición muda, revivir sin darse cuenta. Después la palabra decir y dar forma. Por último, la elaboración, simbolizar para poder seguir. Jesús, frente a Marta y María en Betania, no interrumpe a las dos cuando ellas verbalizan su dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús llora. No explica, no da respuestas fáciles, deja que el dolor tenga voz. Y al permitirlo, prepara el terreno para el milagro, no solo el de la resurrección de Lázaro, sino el milagro del reconocimiento. Cuando nombramos una pérdida, le damos un contorno. Y lo que tiene contorno ya no es un abismo infinito. Imagina a alguien que no perdió a una persona, sino un proyecto, una identidad. Si no lo nombra, solo siente una ansiedad difusa, una culpa sin origen claro. Pero si logra decir, perdí el sueño de ser esto o aquello, se abre la posibilidad de un duelo verdadero. Una pregunta para que guardes. ¿Qué frase simple, sin heroísmo, describe mi pérdida? ¿Y qué siento que perdí en mí cuando perdí aquello? Hasta aquí hablamos del peso, luego de la diferencia entre duelo y melancolía. Ahora comenzamos a tocar la puerta de la elaboración, el acto de nombrar para no hundirse. Si nombrar es dar forma, el paso siguiente es entender que este proceso tiene su propio ritmo, un trabajo de marea que va y viene. El duelo no es una línea recta, es un trabajo, un proceso, un ciclo, muchas veces imperfecto, de idas y vueltas. Freud llamó a esto el trabajo de duelo. Pero este trabajo no es racional, no es rápido y muchas veces ni siquiera visible desde fuera. Cuando perdemos algo o a alguien profundamente investido de afecto, lo que Freud llamó un objeto libidinal, nuestra psique intenta, poco a poco, desprenderse. Pero no lo hace de una sola vez. El duelo oscila. Hay días en que el recuerdo es insoportable, otros en que logramos reírnos de una memoria, y de repente, el dolor regresa. No es una recaída, es el ritmo. El yo, profundamente herido, intenta poco a poco desligarse del objeto perdido, retirando la energía invertida en él y reinvirtiéndola en otros lugares. Imagina una marea. Se retira, pero vuelve, y otra vez, y otra vez. Así también es el trabajo de duelo. Jesús, tras la muerte de Juan el Bautista, su primo, aquel que lo bautizó, se retira al desierto. Silencio. No hay discurso, solo el alejamiento. Y cuando regresa, multiplica los panes. El duelo bien vivido no borra el dolor, pero permite transformar la ausencia en otra cosa. Presencia simbólica. No es sustitución, es reinversión. Y eso lleva tiempo. Tal vez te estés reprochando por aún no haberlo superado. Pero aquello que llamas debilidad puede ser solo el ritmo legítimo de la marea. Pero, ¿y cuando la marea parece no bajar nunca? Cuando, en lugar de transitar, el duelo se cristaliza en un dolor crónico, es entonces cuando la sombra de la melancolía comienza a crecer. Hay una línea sutil, casi invisible, entre el duelo que sana y el duelo que enferma. Freud observó que en algunos casos el proceso de duelo no avanza. El dolor no se transforma en memoria, se transforma en identidad. Es cuando el yo deja de lamentar la pérdida y comienza a atacarse. Ese es el territorio de la melancolía, un estado psíquico en el que la persona no solo sufre por lo que perdió, sino que cree que la pérdida fue su culpa, o peor aún, que merece sufrir. En la melancolía, el paciente sabe a quién perdió, pero no sabe qué perdió en ese otro. Es como si el dolor se convirtiera en un lugar donde se habita, un espacio silencioso donde el superyo, esa voz interior que juzga, acusa y compara, toma un megáfono y empieza a repetir: fallaste, no lo merecías, eres el culpable de haber perdido. Ese es el punto en el que el duelo deja de ser duelo
y se convierte en una prisión emocional. ¿Cuántas veces has oído o te has dicho a ti mismo, debí haber hecho más, fue mi culpa, no puedo seguir adelante, sería una traición? Freud va más allá. En El malestar en la civilización, 1930, dice que el superyo, cuando se desregula, se vuelve cruel, más cruel que cualquier juicio externo. ¿Y la espiritualidad? También reconoce ese estado sombrío. Judas, por ejemplo, no murió solo por haber traicionado. Murió por no poder soportar el peso de su culpa. A diferencia de Pedro, que también traicionó pero lloró, fue acogido y volvió a empezar. La diferencia no fue el error, fue lo que hicieron con él después. La melancolía nos aprisiona porque nos impide pedir ayuda. Nos hace creer que el dolor es un castigo merecido y no una herida que necesita cuidado. Pero ¿y si, en lugar de castigo, el alma necesitara consuelo? ¿Y si el antídoto no fuera la culpa, sino la misericordia? ¿Y si lo que más necesitas en este momento no fuera explicación ni valentía, sino consuelo? Consolar no es disminuir el dolor, es reconocerlo, acogerlo, sostener el peso junto al otro. En la espiritualidad cristiana, eso no es solo un gesto hermoso, es una bienaventuranza. Felices los que lloran, porque serán consolados. Esa es una de las promesas más íntimas del Evangelio, pero para que se cumpla, se necesita un tipo de escucha rara, la que no interrumpe el llanto, la que no corrige la emoción, la que sostiene el lamento sin exigir mejoría inmediata. En el mismo sermón Jesús dice, «Felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia». La palabra misericordia, del latín misericordia, significa literalmente corazón que siente el dolor del otro. No es una mirada de superioridad, es la mirada que reconoce la herida antes que la falta y que extiende la mano, no el dedo. Freud, aunque laico, comprendía el efecto de ese movimiento. Cuando el superyo se vuelve cruel, la psique necesita un contrapeso simbólico para no quebrarse. En ausencia de misericordia, crece la voz de la culpa, pero donde hay perdón, algo se reordena en lo profundo del yo. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de consuelo? No el de la explicación teórica, sino aquel que viene de alguien que simplemente escucha, que no apresura, que mira con ternura y que de alguna manera te permite volver a respirar. Tal vez ese sea el milagro posible hoy, pero el consuelo, por más necesario que sea, no sustituye el gesto. Llega un momento en que el dolor necesita forma y el amor perdido necesita un ritual de despedida. Existe un momento en que el dolor necesita salir de lo invisible, ser honrado, ser reconocido, ser puesto en escena. Ahí entran los rituales de despedida. Freud sabía que el psiquismo humano solo soporta el duelo cuando consigue representarlo. Y el ritual es esa representación simbólica. Transforma el caos interno en forma externa, no para resolver, sino para permitir la travesía. El ritual es el marco que sostiene la caída. En la tradición cristiana, esto es visible en muchos momentos. Las mujeres que acompañan el cuerpo de Jesús hasta la tumba, aquellas que el domingo van con óleos para ungir el cuerpo aún sin esperanza, ellas van. Aún sin solución, ellas se mueven. Eso es ritual. Ritual es encender una vela, es escribir una carta y enterrarla, es guardar un objeto, pero decidir no mirarlo todos los días. Es darle al corazón el derecho de recordar, pero también el derecho de seguir. La Eucaristía, en el cristianismo, es llamada memorial, no en el sentido de nostalgia, sino como gesto simbólico que actualiza una presencia. El recuerdo, cuando se ritualiza, no paraliza, se transforma en suelo, y tal vez no necesites un ritual grandioso, tal vez necesites solo un gesto, silencioso, íntimo, honesto, que diga, te reconozco y te dejo ir. Y cuando el gesto se hace, cuando el adiós toma forma,
surge una pregunta más profunda. ¿Puedo perdonar lo que me hirió? O, aún más difícil, ¿puedo perdonarme por haber sobrevivido? Hay dolores que no se curan con el tiempo. Necesitan otro gesto, el perdón. Pero el perdón no es olvidar, no es decir que no dolió, no es fingir que no importa. El perdón es diferente, es reescribir el sentido de lo vivido. Freud, al hablar de la crueldad del superyo, muestra cómo muchas veces nos convertimos en verdugos de nosotros mismos. Y Jesús, al enseñar a perdonar 70 veces 7, no propone un número mágico, sino un movimiento constante, un proceso interior de liberación, porque mientras no perdonamos, seguimos atados a la escena que nos hirió. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. En el perdón no hay olvido, hay reconocimiento, hay una decisión, no mantener el dolor como centro de la identidad. Imagina a alguien que se culpa por haber sobrevivido a quien partió, o por no haber estado presente, o por haber fallado. El perdón, en ese caso, no es una excusa fácil. Es la valentía de decir, hice lo mejor que pude con lo que era en ese momento. Y también, ese dolor no define quién soy hoy. La misericordia en lugar de la deuda transforma el eje de la narrativa. No niega los hechos, pero le niega al pasado el poder de aprisionar el presente. Tal vez necesites perdonar a alguien, pero tal vez, y esto es aún más profundo, necesites perdonarte por seguir vivo. Cuando quien partió ya no puede continuar. Ese es el duelo que se transforma. Esa es la travesía. Y cuando el perdón sucede, cuando el pasado se reescribe con compasión, una nueva pregunta comienza a surgir. ¿Será que la vida puede volver a latir? El dolor fue nombrado, la pérdida fue ritualizada, el perdón, ofrecido o aceptado. Y ahora, ¿será que la vida puede realmente volver a latir? ¿O eso sería una traición a la memoria de quién o de lo que partió? Freud tiene una respuesta sutil para esto. En Duelo y Melancolía, dice que el proceso final del duelo es el reinvestimiento libidinal, es decir, la capacidad de redirigir nuestra energía vital, aquella que antes estaba completamente ligada al objeto perdido, hacia nuevos vínculos, nuevas creaciones, nuevos gestos. Pero él lo deja claro, eso solo sucede cuando el duelo ha sido vivido hasta el final, cuando el adiós fue respetado, cuando la pérdida fue comprendida como real y no negada, idealizada o reprimida. En el lenguaje espiritual, esta idea resuena con fuerza en el camino de Emaús. Dos discípulos caminan, aún cegados por el dolor, sin reconocer al Cristo resucitado que va a su lado, pero en el momento en que Él parte el pan, lo reconocen, y entonces desaparece. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? La presencia se transforma, y a partir de eso, los discípulos se levantan y siguen su camino. Así también ocurre con la vida que vuelve a latir. No borra lo que fue. Transforma la ausencia en impulso. No es sustitución, es continuidad recreada. Tal vez tengas miedo de seguir, miedo de sonreír de nuevo, de amar otra vez, de comenzar algo nuevo. Pero, ¿y si vivir fuera, precisamente, la forma más profunda de honrar? Vivir es trasplantar una planta de una maceta rota a la tierra viva. No estás traicionando, estás floreciendo con raíces diferentes. Y cuando la vida vuelve a latir, aunque sea suavemente, una nueva pregunta nace con el día. ¿Qué nombre quiero darle a este nuevo tiempo que comienza? Al final de todo, no se trata de borrar el dolor, ni de entender todo lo que ocurrió. Se trata de elegir cómo nombrar el ahora. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, después de la resurrección, María Magdalena está llorando frente al sepulcro vacío. Ve a un hombre, pero no lo reconoce, hasta que él la llama por su nombre. María.
Y en ese instante, ella ve. Tal vez eso sea lo que vuelve a abrir el mundo, cuando alguien, o la misma vida, nos llama por nuestro nombre otra vez. Después del duelo, después de la melancolía, después del silencio, puede surgir un nombre nuevo, no como una etiqueta, sino como una posibilidad viva. Por eso te dejo con 3 preguntas, no para responder ahora, sino para guardar con cariño. ¿Qué hoy depende realmente de mí? ¿Y qué estoy intentando controlar sin poder? ¿Cuál es la calidad de la respuesta que le estoy ofreciendo a la vida y a mi dolor en este momento? ¿Qué es hecho? ¿Y qué es solo la historia que mi mente inventó sobre el hecho? Estas preguntas no tienen una única respuesta, pero quizá al sostenerlas por un tiempo, encuentres algo precioso, una nueva manera de mirar, y con ella, un nombre nuevo para este día. Si este video resonó con algo dentro de ti, deja en los comentarios qué palabra le darías a tu día de hoy. No necesitas explicarla, solo escríbela. Las palabras tienen fuerza y pueden abrir caminos. Suscríbete al canal para más reflexiones como esta. Activa la campanita para no perder los próximos episodios de nuestro viaje. Y recuerda, no necesitas olvidar para volver a empezar. La vida no exige prisa, solo pide presencia.